Fayaces, profesor internacional de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, profesor Pablo Yáñez. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, saludar a toda la gente de Ecuador, sobre todo a la gente nuestra de Fisiomaster, los que ya han recibido alguna formación con nosotros, a la gente de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Seguro que habrá algún alumno nuestro por ahí. También a todos los alumnos que tenemos de Perú, Chile, Argentina, Venezuela, de Colombia. También sé que tenéis algún alumno de España, que tenéis 5 personas creo que son de España. Saludos a todos y muchas gracias por aceptarme y muchas gracias por la invitación a este. Bueno, a mí siempre me gusta hacer cosas prácticas porque, como veo, hay un exceso de información. Voy a intentar desintoxicar un poquito ahí la tarde. Y bueno, es una ponencia muy simple sobre cómo abordar terapéuticamente una lumbalgia en caso del deportista de élite. En este caso es un caso real. Tenemos un jugador que es un jugador profesional que sufre una caída sobre la espalda cuando está jugando al baloncesto, un partido, entonces sufre en ese momento un gran dolor y no puede continuar jugando. En este caso, el jugador continúa 2 semanas más compitiendo con grandes dolores y a partir de ahí, aunque no ha dejado de competir, bueno, pues se le realiza una resonancia magnética y observamos un gran edema en la zona lumbar. Bien, a pesar de esto, pues al jugador se le infiltran corticoides, no se le hace parar porque es un jugador importante y durante 3 semanas consecutivas sigue jugando sin buena evolución. O sea, acumula casi un poquito más de un mes jugando sin parar. Y bueno, ¿qué encontramos en la resonancia? Encontramos lo que es posible en el TAC y en la resonancia encontramos lo que es una posible rotura de la espinosa de L3. Esto ya causa la alarma, mucho edema en los pedículos, causa la alarma en el personal médico del club y se decide parar al jugador. Para nosotros, dentro de Fisiomaster, siempre lo más importante es el saber el por qué. ¿Por qué le pasa esto al jugador? ¿Es solo por el golpe o seguramente hay alguna causa más? Bueno, ahí está siempre el mérito de todo buen fisioterapeuta, que es el saber no solo lo que tiene el jugador, sino de dónde viene. Bueno, haciendo un análisis, intentando hacer un análisis un poquito más específico de lo que es lo que le pasa al jugador, hacemos una radiografía y observamos que dentro de la columna lumbar le falta una espinosa. Esto tiene mucha relevancia. Entonces vemos aquí, veis, esta es la espinosa del E5, la espinosa del E4, del E3, del E2, del E1 y falta la espinosa TT12. Para cuando el paciente acude a la clínica y le hacemos esta prueba, ya lleva 9 meses de reposo y 8 de ellos con un corsé rígido. Es decir, no ha activado su columna en mucho tiempo. No ha activado la musculatura del core, los multífidos, los rotadores, está totalmente protegido. Y esto no ha hecho disminuir el dolor. Le hacemos exámenes de movilidad, presenta buenos patrones de movilidad en la flexoextensión, en la rotación, en la lateroflexión, pero tiene una ligera escoliosis antálgica y tiene mucha lasitud articular. Bien. Cambia todo lo de que presente una agenesia, una especie es una alteración congénita del cierre dural del arco posterior, una especie como si fuera una espina bífida superior, en este caso una agenesia total, una alteración del canal medular. Y esto cambia totalmente la interpretación que tenemos de esa primera fractura de la espinosa. Porque esa primera fractura de la espinosa puede ser perfectamente, la que hemos visto en el TAC, también una alteración del cierre dural. ¿Se ha podido producir cuando se dio ese golpe? Sí, pero también la puede tener anteriormente. Es algo que nosotros en este momento, 9 meses después, no podemos saber. Bueno, en ese momento el paciente pues ya lleva más de 9 meses con disfunción y lo que se le propone es una cirugía. Se le propone una cirugía
donde se van a fijar las vértebras lumbares para intentar remediar ese dolor. Bueno, aquí el problema grande que tenemos es que si se le fija, evidentemente, su evolución y la posible práctica deportiva futura, pues se ve muy, muy comprometida. Después de esa visita, nos tomamos 2 días de reflexión en casos complicados. A mí siempre me gusta darle vueltas a las cosas. Y, bueno, se le proponemos principalmente hacer una prueba de tratamiento durante 3-4 meses y, si no funciona, ya plantearnos la cirugía. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la cirugía va a ser muy perjudicial para él, para hacer la práctica deportiva profesional en el futuro. Y luego, pues porque tenemos tiempo, en ese momento teníamos tiempo de programar y si no salía, pues siempre a los jugadores les gusta llegar bien al principio de temporada. Entonces, los 4 meses eran como el punto límite para saber si podía volver a la competición o no. Yo, para la gente que me siga en redes sociales, como Pablo Listic, a mí me gusta hacer mucha interpretación, a mí me gusta enseñar mucho a los alumnos interpretación de radiografías, de imágenes. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces nos dan la clave de lo que está pasando. Y es verdad que muchas veces lo que viene en un papel, en un diagnóstico clínico que puede estar bien, a veces no se corresponde con la realidad. O el informe no te hace ver todo lo que pasa en la columna. Nosotros ahí lo que vemos es que, si un joven laxo, nos fijamos mucho en las articulaciones interapofisarias de la columna vertebral y nos damos cuenta que a nivel de L2, L3 y a nivel de L3, L4 hay edema a los pedículos, esto está grisecito, esto lo veis un poquito más clarito, y hay una gran sinovitis, este es el ligamento amarillo que aparece un pelín engrosado, pero sobre todo encontramos mucha sinovitis articular. Esto es típico de patología de jóvenes laxos con mucha movilidad que sobrecarga mucho el arco posterior. Bueno, el objetivo, como siempre, ¿cuál es? Por lo que hemos dicho, comenzar la próxima temporada en buena condición física y con una completa recuperación de la lesión. Nos planteamos la hiperlasitud articular como una posible causa de esa patología. Y lo que es muy importante siempre en estas recuperaciones complicadas es realizar un proceso de recuperación desde el principio con un deep learning, es decir, explicarle detalladamente al jugador lo que tiene y en qué va a consistir el tratamiento. Y esto lo hacemos con todo el equipo. Es decir, todos los que vayamos a participar en la recuperación tenemos que saber cuáles son las normas, saber cuáles son las prioridades y estar todos de acuerdo. Porque si el jugador recibe una información de un lado, una información del otro lado, pues al final siempre, si ya lo tiene complicado, se le complica mucho más. Necesita mucha confianza en nosotros. A partir de aquí, pues vamos a ver diversos vídeos donde vemos esto que planteamos nosotros. No quiere decir que es único, es decir, muchos de los que estáis viendo la pantalla pues pensaréis, bueno, ¿y por qué no ha hecho esto? Pues por supuesto, seguro que vosotros lo que os vayáis a plantear está muy bien planteado y por supuesto se podía hacer. Simplemente esto es una manera de animaros a hacer un razonamiento clínico y haceros ver cómo trabajamos nosotros con deportistas de élite y cuál puede ser un posible abordaje terapéutico. Dar un poquito de las claves de lo que para nosotros es el abordaje terapéutico de un deportista de élite. Siempre lo principal, como siempre, es un buen diagnóstico y una buena programación. Y vamos a hablar un poco de la posibilidad de hacer presiones intermitentes a este jugador, una potenciación precoz con hidroterapia, trabajar la psicología metiendo balón precozmente, mucha importancia a la propiocepción al control motor. Hablaremos un poquito de mesoterapia, de punción seca y también pues, de tratamiento miofascial. Bueno. Siempre para nosotros lo más importante es el tratamiento manual. Todo comienza por unas buenas manos. Si nosotros no somos capaces de interpretar lo que está pasando en nuestras manos, si no tenemos un buen entrenamiento manual, seguramente nos perdamos un montón de cosas. Y este es un peligro que tenemos actualmente con la fisioterapia moderna que está viniendo, donde hay un montón de aparatos, que yo tengo un montón de aparatos en la clínica, o sea, tengo un montón de chuminadas carísimas que me ayudan a seguir progresando como profesional. Pero siempre intento no dejarme llevar por todas estas moderneces, intento basarme o seguirme basando en la base de del tratamiento manual. Bueno, todo va evolucionando y nosotros hacemos 2 sesiones diarias siempre, una con entrenamiento físico y otra con fisioterapia y, como hemos dicho, priorizamos el control motor. La verdad es que fue muy bien el jugador. Luego veremos qué tipo de trabajo hicimos con él y lo veremos en más detalle, pero hubo
2 recaídas. Una recaída leve a las 3 semanas, en este caso, pues porque nos calentamos, iba muy bien, hicimos un exceso de carga. En este caso volví a tener el mismo dolor que al principio de la recuperación, con un dolor en máxima rotación y flexión, con un recorrido antálgico, es decir, intentaba compensar para encontrar el recorrido de movimiento, pero evolucionó muy bien en 5 días. Y luego tuvo una muy severa al mes y medio. ¿Por qué? Porque iba tan bien que le incorporamos al equipo profesional. En este caso estaba en el norte de España. Y bueno, ahí les dijimos muy claramente al preparador físico, al entrenador, a todos los que están en el equipo que tenían que hacer una cantidad de entrenamiento. En este caso eran 3/4 de hora de entrenamiento físico dirigido. Y bueno, pues evidentemente le vieron también que no respetaron y hicieron un entrenamiento normal y eso evidentemente conllevó un empeoramiento del paciente. Y bueno, en este caso la recaída fue mucho mayor, hubo un bloqueo total de la movilidad y 2 semanas de evolución. ¿Por qué explico esto? Porque al fin y al cabo, cualquier recuperación complicada va a tener altibajos, va a tener momentos álgidos, momentos buenos y momentos malos. Y aquí lo más importante es que el paciente no pierda la confianza en el proceso de recuperación. Siempre que hay una recuperación complicada, hay que mantenerse fiel a los terapeutas y fiel al programa de rehabilitación. Y eso no siempre es fácil, ¿eh? Entonces, hay que darse cuenta que no solo somos responsables de la recuperación de esa lesión, sino si este jugador luego quiere volver a tope, también seremos responsables de la forma física del jugador, del rendimiento profesional y, por supuesto, de su mente, de la psicología, de cómo va. Bueno, ¿a qué damos mucha importancia? Mucha importancia a la propiocepción y tiene que ser precoz. Tenemos que comenzar a trabajar con cualquier tipo de lesión, puede ser una lumbalgia, un esguince, una recuperación de un ligamento cruzado posterior, una recuperación meniscal, una rotura muscular. Lo importante es todo lo que podamos hacer precozmente hacerlo para no perder tiempo. En este caso, siempre que podamos comenzar a trabajar en descarga y de forma fácil para luego, primero analíticamente, para luego más general y más en carga. Nosotros en este caso le damos mucha importancia al core. Bueno, esto es un ejemplo de un ejercicio de potenciación unido a propiocepción. ¿Es una chorrada de ejercicio? Pues mirar, es una chorrada. Este paciente asociado al problema lumbar tenía una sobrecarga de la cadena posterior cuando empezó a hacer cargas. Bien, es una tontería, pero si no hacemos esta tontería y somos capaces de que solicite esa musculatura que tiene que aprender de no a solicitarse, si no le enseñamos poquito a poco a crear una base, todo lo que viene después va a estar alterado. Entonces, todo lo que podáis hacer con anterioridad, yo recomiendo que lo hagáis. Siempre que podáis incluir esta propiocepción dentro de un gesto global de la práctica del deporte de ese jugador, pues mucho mejor. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el jugador está haciendo prácticas de ejercicios de tiro desde el principio, trabajando cadenas musculares con diferentes estímulos. Tenemos un entrenamiento analítico y luego lo pasamos, ese entrenamiento analítico, a la globalidad. En este caso, haciendo ejercicios de tiro o haciendo ejercicios propios del core. Nosotros dimos mucha prioridad al control motor. Esta es Mercedes Ortigosa, nuestra jefe de control motor y pilates de Holistic. Tenemos un equipo de 4 personas. De hecho, mañana va a hacer una formación, curso de experto universitario que tenemos, precisamente incluyendo casos clínicos como este. Y para nosotros, en este caso, si este jugador tiene una vértebra dañada, es muy importante que proteja esa vértebra. ¿Y cómo lo haremos? Pues lo haremos potenciando toda la musculatura que está alrededor. En este caso, como sabéis, muy importante el trabajo con el transverso del abdomen, clave en este caso. Bien. Luego, contra la inflamación y el dolor, pues podéis hacer lo que queráis. Como os he dicho, esto es una propuesta. A mí, por ejemplo, nosotros hicimos aquí un tratamiento con mesoterapia en el que hacíamos un pinchazo en la zona de la espinosa que estaba dolorida y hacíamos pinchazos también a 3, 5 y 9 centímetros de la zona de dolor. Esto lo hacíamos sobre todo para inhibir la inflamación y sobre todo inhibir el dolor. Pues a este jugador le funcionó. ¿Le va a funcionar a todo el mundo? No. Es un tratamiento que, de hecho, nosotros los fisios no tenemos evidencia científica de que funcione. Tenemos evidencia científica para la mesoterapia en tratamientos de la alopecia, en tratamientos de la celulitis. Ahí sí que hay un montón de evidencia científica para la estética. Para lo que es problemas del aparato muscular, del sistema musculoesquelético, no. Pero bueno, si a vosotros os sirve, yo animo a que lo probéis y a que lo utilicéis. Cada maestrillo tiene su librillo y vosotros ser libres de hacer lo que os funcione. En la soledad de vuestra consulta, ser libres.
También fue muy importante para este jugador volver a su esencia. Él estaba jugando en el norte, era un chaval de 18 años que llegó muy pronto a la élite y eso conllevó una dificultad que psicológicamente, pues evidentemente se sintió muy solo y le costó llevar la enfermedad. Él era del Real Madrid, jugó con Luka Doncic, sabéis que ahora es uno de los mejores jugadores de la NBA, fue campeón de Europa con el Real Madrid Junior, con Luka Doncic y con otros jugadores compañeros, con Juste y demás, y él le llevamos otra vez, pedimos permiso en la Casa Blanca para que utilizara las instalaciones y hiciera entrenamiento allí. Eso psicológicamente le vino muy bien y, bueno, la psicología siempre ayuda. Hay que saber estimular al paciente y ser muy comunicativos con él para animarle a progresar de la manera más rápida posible. Para mí, las terapias manuales y la psicología siempre es la base de todo. Bueno, en este caso, para optimizar el tratamiento optimizar el tiempo de tratamiento, yo hago una técnica que lo podéis ver como os te aconsejo en YouTube y también en varias redes sociales, que es el tratamiento 3 en 1 de la zona pélvica. Simplemente un ejemplo de tratamiento osteopático, tratamiento lumbar. En este caso estoy inhibiendo con el pulgar el psoas, estoy con la otra mano articulando la sacroiliaca y con el peso del cuerpo estirando el piramidal y controlando el tono del piramidal. Siempre se hace bilateralmente. Bueno, yo intento que si tengo un determinado tiempo para tratarle, optimizarlo lo máximo posible. Podemos hacer también técnicas miofasciales. En este caso le vino muy bien al paciente el tratamiento miofascial en la fosa ilíaca izquierda y derecha. Y luego, pues todo lo que os inventéis para intentar mejorar la sintomatología, mucho mejor. Por ejemplo, nosotros nos inventamos, no es un invento porque a veces se hace para estimular la recuperación del tejido óseo, una serie de presiones rítmicas que hacíamos encima de la espinosa para intentar esa cicatriz que había en L3, intentar crear una cicatriz callosa que regenera el hueso. ¿Sabéis de lo que sirvió? Pues no sirvió absolutamente de nada. Entonces, bueno, siempre habrá técnicas en que creáis que os va a venir bien y otras técnicas que creéis que van a venir mal. Muchas veces os sorprenderá. Lo que creéis que va a ayudar un poquito, va a tener un gran resultado en el paciente y a veces lo que creéis que va a ser la leche no sirve absolutamente para nada. Pues ahí también estamos nosotros vamos a intentar ser humildes como terapeutas y dar lo mejor de nosotros mismos e intentar darle al paciente lo mejor. Evidentemente en este paciente también trabajamos las zonas de hipomovilidades, tanto de la zona pélvica como en la zona dorsal, charnea toracolumbar dorsal, hicimos manipulaciones osteopáticas. Y luego a mí siempre me gusta mucho, si tengo un punto de dolor, revisar las tensiones miofasciales que hay a distancia. Desde ese punto era el que más le dolía, tenía un multífido y un rotador muy, muy doloroso ahí en la columna paravertebral, y yo lo que hacía es, palpando ese punto, estimular por arriba, estimular por abajo y ver de dónde le venía el dolor. Hay que investigar, hay que ser un poquito Sherlock Holmes, intentar ver de dónde viene el problema. Damos un punto fijo y revisamos todas las estructuras de alrededor. Y esto también me gusta hacerlo con las agujas. Bueno, con la punción seca tiene una doble vertiente. Podéis hacer un tratamiento de esos puntos de dolor. En este caso, pues fue muy importante para el paciente ese punto que siempre se le enganchaba, esa musculatura corta que intentaba sujetar a nivel de L2, L3, funcionaba muy bien con punción seca. Y también, yo como he dicho, utilizo las agujas de acupuntura para ver dónde está la tensión miofascial. Fijaros cómo ese punto que hemos visto antes, que tenía mucho más contracturado, se estimula más a nivel miofascial al estar más agarrado, tener menos elasticidad los tejidos, tienen una mayor estimulación que en otras zonas que están mucho más abajo. Llamativo, ¿no? Yo a veces el diagnóstico de tensión miofascial lo hago con agujas de acupuntura. Os recomiendo que lo hagáis porque es tremendamente eficaz. Ya hemos visto vídeos de punción seca y luego, siempre que podáis, motivar al paciente con la vuelta precoz a la cancha. Compartir momentos con el jugador acelera. No necesariamente tenéis que ser unos grandes jugadores de baloncesto para hacer este tipo de compartir entrenamientos con el jugador. Podéis ser vosotros los que les coja el rebote sin más o estar en la cancha presentes de alguna manera. Pero lo que es importante es que compartáis momentos con él. Y estar también en los momentos de entrenamiento. Eso es fundamental. También es importante incluir competición. Siempre que hay jugador de élite, en cuanto podáis, pues intentar competir contra él, que compita, a ver cuántas sois capaces de meter de esta manera, a ver cuánto jugar y estimular, apostaros. Siempre un jugador de élite va a intentar
ir al máximo. Entonces, si le hacéis ya desde el principio estar enganchado a esa competición siempre que no vaya en detrimento del jugador y siempre que no vaya en contra del jugador, pues es bueno que lo hagáis. Buscar la confianza, aquí tenemos a Pau Gasol y a Marc Gasol, campeones del mundo, y buscar retos, en este caso los retos, yo siempre les pido que hagan cosas imposibles, y meterla desde el medio del campo. Era el primer intento que hacía. Pedir que haga un mate cuando no se lo espera, cuando le veis que tiene la capacidad para hacerlo. Muy fácil. O pedirle, pues evidentemente, que compita. Esta es la prueba definitiva, no vamos a ponerlo entero. Pues, pero bueno, es buscar siempre sus límites. Bueno, lo que hemos visto es un proceso vivo, en donde hemos visto la importancia del tratamiento, no hemos visto hidroterapia, yo de tremenda importancia siempre que sean articulaciones de carga, se habla de potenciación precoz, propiocepción precoz, entrenamiento adaptado, psicología, gesto deportivo, pero recordar que siempre el jefe en cualquier recuperación es el jugador. En este caso, pues mirad, aquí tenemos este es Andrés, que es el jugador que hemos visto, ganó mucho peso en el trabajo que hizo físico. Aquí hay una cosa mala, que es que ganó más peso de arriba que de abajo y la lesión era en la zona de la espalda. Esto no era muy recomendable, pero así fue porque tendría que soportar grandes cargas. Aquí nombramos también a Jaime Fernández, que es un jugador muy importante de la selección española que acaba de operarse de los dos talones, una operación realmente complicada, de los dos tendones de Aquiles. Se lo han desinsertado y reinsertado de nuevo. Es muy importante el que el paciente se sienta acompañado en grupo y, sobre todo, dar para recibir y respetar las normas. En este caso, bueno, esto es un entrenamiento que les dije al preparador físico y al jugador. Nunca hagáis ningún gesto a homolateral o haciendo cargas solo por encima de la cabeza. Y bueno, pues justo cuando les digo que no lo hagan, a las 2 semanas me mandan esto. Bueno, este jugador sobrevivió a esta carga de trabajo, pero bueno, ahí se portaron mal. En este caso no pasó nada, pero vamos, esto es lo que no hay que hacer prácticamente. Bueno, y ya está. Este jugador la verdad es que tuvo una muy buena recuperación, llegó a tiempo a la siguiente temporada, luego se tuvo que retirar por otras causas, por otras circunstancias, pero bueno, yo insistí en el deep learning, en crear buenos hábitos, insistir también en la psicología. En este caso, bueno, hicimos un pequeño vídeo de cómo se sentía el jugador. Esto era para una de nuestras formaciones de curso de experto en fisioterapia que tenemos aquí. A mí lo que me llamó la atención es que en esta entrevista, pues él no se acordaba de todo lo malo. Digo, bueno, ¿y cómo lo has vivido? Y él decía, no, muy bien, pues la verdad es que me he sentido muy seguro y tal. Y yo decía, joder, no se acuerda de todas las recaídas que ha tenido, de que casi al mes y medio se queda peor que estaba antes. Y bueno, eso es curioso cómo luego el jugador, cuando ya está bien, se olvida de todo lo que ha sufrido, de todo lo que ha luchado. Y bueno, para mí, lo más importante, lo que hemos dicho, el jefe es el jugador. Aquí está el mejor jugador, que es mi hijo, que cumplió 16 años hace muy poquito, que es mi referencia, mi maestro. Es un niño que ha luchado mucho, 6 operaciones lleva en la espalda y espero que no caiga ninguna más. Y nada, que muchas gracias por vuestra atención, que os espero en YouTube, os espero también en Facebook de Pablo Listic, en mi Instagram de @PabloListic, y que desde nuestro Instagram de Clínica Holistic, de todo nuestro equipo. Y Andrés, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y bueno, dispuesto a oír vuestras preguntas. Muchísimas gracias, profesor Pablo Llanes. Excelente intervención. Por favor, si tienen alguna pregunta por el chat, les agradecemos. Pronto para allá está esperando el profesor Héctor Padilla a continuación. ¿Alguna pregunta del caso clínico? Pienso que está claro todo, al parecer. Bueno, pues muchas gracias, Hernán, por la invitación. Y bueno, aquí tenemos una pregunta sobre las manipulaciones vertebrales en lumbalgias. Bueno, pues yo soy osteópata y ahí, como siempre, tener un buen diagnóstico, saber de dónde proviene la lumbalgia. La lumbalgia, pues tenemos muchas posibilidades en este caso de la etiología múltiple. Pues si tengo una hernia excluida, pues evidentemente las manipulaciones tendré que tener mucho cuidado. Puedo agravar al paciente. Si tengo una artrosis facetaria, igual. En una dirección ayudaré, en otra dirección a lo mejor agravo. Si es una lumbalgia mecánica clásica, siempre van a ayudar.
Entonces ahí hacen hincapié en que las manipulaciones con respeto y haciendo un buen diagnóstico previo. ¿Ok, Paul? ¿En estos casos se puede usar Cirias? Pues por supuesto, todas las terapias, como hemos dicho, todas las terapias que queráis incluir estarían bien indicadas. En este caso, Cirias yo lo incluiría en ese punto doloroso específico que tenía el multífero rotador del lado izquierdo que hemos nombrado en L2, L3, seguro que le vendría bien en este caso la terapia con Cirias. Siempre que tengamos la formación adecuada y haya indicaciones a la terapia, pues ¿por qué no? Lo que he dicho, cada uno en la soledad subclínica, que haga lo que vea conveniente. Si el dolor fuera dado por espondilolistesis grado 2, en este caso sabemos, bueno, las espondilolistesis son muy frecuentes en el deportista de élite. 1,5 de cada 10, 15% de los deportistas de élite, es un 9,2% de la población total y un 15%, 14, 15% total de la población deportista tiene ligera espondilolistesis, en este caso grado 1. Un grado 2 ya de Meyerding, supongo que será la clasificación de Meyerding, es ya un grado muy importante. En este caso, darle mucha importancia a la estabilidad del core, muchos estiramientos en flexión y mucho tratamiento de liberación de la zona posterior. Hay que tener cuidado y valorar muy bien si esa espondilolistesis es inestable o no. En este caso, yo recomiendo hacer radiografías dinámicas en flexión-extensión y ver si esa espondilolistesis se relaciona con una inestabilidad, con radiografías dinámicas. Perfecto. Muchísimas gracias, bueno, profesor. Besitos para todos. Hernán, enhorabuena por la iniciativa. Te deseo Gracias. todo lo mejor. Un beso grande. Gracias. Abrazo. Chao. Bueno, continuamos con el profesor Héctor Padilla con el tema